Hola chicos, ¿cómo están? Nos reunimos nuevamente para investigar puntualmente qué es lo que el Evangelio de Marcos tiene para enseñarnos el día de hoy. La semana pasada veíamos ese evento en el cual Jesús entra en el templo y se indigna con toda la corrupción, con toda la maldad que había allí dentro. Y molesto expulsa a los vendedores y a la gente que hacía dinero a costa de la religiosidad. Jesús se indigna porque el templo debía ser el lugar de encuentro genuino con Dios, y sin embargo lo habían convertido en una especie de mall de sacrificios. Y no se queda callado. De una manera un tanto explosiva, quita del templo todo lo que estaba dañado, con la esperanza de poder reencauzar la espiritualidad en una dirección correcta. Sin embargo, vemos que las autoridades religiosas dicen que deben organizarse para ver cómo matarlo. Ya están a ese nivel de desesperación. La historia que vemos pasa un día después. Se encuentra en Marcos 11, versículo 27. Y dice así: entraron a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero ¿nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que diga la gente, porque todos ellos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y tenemos este interesante relato. Ya en la historia pasada vimos la postura que las autoridades habían tomado. Ellos querían matar a Jesús. Sin embargo, todavía no querían hacer algo tan evidente. Todavía querían un poco actuar de manera tranquila. Y en esta sección vemos que buscan atacar la autoridad con la que Jesús hacía sus cosas. Van en los tres grupos: los fariseos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que eran los tres líderes religiosos de esa época, a increpar a Jesús. ¿Con qué autoridad tú haces esto que haces? Y ellos seguramente están refiriéndose a lo que pasó en el templo. ¿Con qué autoridad él expulsó a los que vendían y a los que cambiaban moneda? De cierta manera, el comercio en el templo tenía que haber sido avalado por los líderes religiosos. Entonces, que Jesús haya expulsado a los vendedores estaba asumiendo una autoridad más grande que la de los líderes religiosos. Y eso ciertamente tuvo que haberlos incomodado bastante. Y entonces van al ataque. ¿Con qué autoridad tú hiciste esto? ¿Quién te dio el poder para que tú tomaras decisiones sin preguntarnos a nosotros, que somos los líderes? Y Jesús, al igual que un maestro de la época, responde con una nueva pregunta, como un rabí. Le dice: yo les voy a responder si es que ustedes me responden. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o era algo humano? Y nos viene a la mente
el personaje de Juan el Bautista. Del Evangelio de Marcos, nosotros sabemos que Juan bautizaba, de alguna manera tenía problemas con Herodes e incluso murió a causa de confrontar a Herodes por el hecho de haberle recriminado el que se haya casado con la mujer de su hermano. Nosotros conocemos a Juan. Marcos 1:1 dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y en el 4 dice: era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar arrepentimiento de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Y toda la gente de Jerusalén salían para ver y oír a Juan. Juan era una especie de profeta que estaba hablando en nombre de Dios y llamaba a la gente a arrepentirse de su maldad y a ser bautizada para poder volver a reunirse con el Señor. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Y Jesús cita a este personaje tan enigmático, que enseñaba en el desierto y bautizaba, que llamaba a la gente, judíos y gentiles, a arrepentirse para poder arreglar las cosas con Dios. Y que más adelante vemos que muere. ¿Por qué es importante que Jesús llame a Juan? O lo ponga como punto de partida de su respuesta. Y es que cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista, él lo bautiza, y al subir descendió el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús, y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Jesús, antes de responder a lo que los líderes religiosos están preguntando, quiere dejar en claro cuál es el punto de partida. Y como Marcos nos relata, el punto de partida del ministerio de Jesús comienza con Juan, este personaje, quien hablaba de parte de Dios y llamaba a la gente a arrepentirse. Nosotros que hemos leído el Evangelio vimos en el bautismo cómo la divinidad de Jesús era proclamada desde lo alto. Pero Jesús le está preguntando a los fariseos: ¿qué piensan de este hombre que hablaba de parte de Dios, que recibió su misión de Dios? ¿Qué creen ustedes de él? Pues mi trabajo comienza a partir de lo que él estaba haciendo. Y los fariseos se dan cuenta del problema, porque ellos no creían en Juan como un hombre de Dios. Entonces tenían la dicotomía: si decían que el bautismo venía del cielo, Jesús preguntaría: bueno, ¿y por qué no le creyeron? Pero si decía que venía de la tierra, toda la gente se les iba a venir encima, porque ellos respetaban mucho a Juan. Entonces simplemente declaran ignorancia, que más que ignorancia era temor a quedar mal parado, ya sea con Jesús o de hecho más mal parado frente a la gente. Y tristemente quedaron mal parados. Jesús le hizo una pregunta muy sencilla, y ellos eran los maestros de la ley, los que tenían que tener absolutamente claras las cosas religiosas. Como ellos lo saben todo, no iban a saber de dónde provenía la autoridad de Juan. Quedan en vergüenza. Sin embargo, ellos no sabían cómo responder y conservar
su dignidad intacta. Los fariseos no escucharon a Juan. Los fariseos y los escribas no asistieron a escuchar a Juan. No entendieron su necesidad de perdón. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento, que era necesario arrepentirse de la maldad para volver a reunirse con Dios. Estos fariseos no estaban arrepentidos. Estos fariseos no habían ido a Juan el Bautista. No habían reconocido su necesidad de arreglar las cosas con Dios. Y si no habían entendido eso, ellos jamás podrían verdaderamente entender con qué autoridad Jesús estaba obrando. Jesús, como Juan, estaban obrando directamente de parte de Dios. Y únicamente un corazón humilde que ha asistido al bautismo de Juan, que ha reconocido su necesidad de perdón, es capaz de reconocer en Jesús el accionar de Dios en el mundo. Los líderes religiosos ya habían tomado su decisión. Ellos querían que Jesús muriera. Ellos no podían entender con qué autoridad Jesús estaba obrando. Ahora la pregunta queda boteando para nosotros. ¿Hemos asistido al bautismo de Juan? ¿Nos hemos enfrentado a este bautismo del arrepentimiento, a nuestra propia necesidad de arreglar las cosas con Dios, a reconocer que nuestro corazón no está bien y la única esperanza es la misericordia que Dios pueda tener de nosotros? ¿Tenemos esa humildad? ¿O como los fariseos nos paramos desde un pedestal a mirar y apuntar todo lo que está mal? Jesús invitó a los fariseos y a los líderes religiosos a reflexionar sobre su actuar, a volver sobre sus pasos, a repensar su manera de actuar y asistir al verdadero sentido, reencontrarse con esta necesidad de perdón y con la misericordia que Dios podía entregar. Sin embargo, ellos prefirieron quedarse firmes en su comodidad, quedarse firmes en su estatus, quedarse tranquilos en su poder, en vez de humillarse y reconocer en Jesús a Dios mismo. La pregunta es, ¿estamos nosotros reconociendo a Jesús? ¿Estamos nosotros reconociendo nuestra necesidad desesperada de Dios? No vayamos a caer como los fariseos, que por su dureza no supieron escuchar. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por estas lecciones que nos deja tu palabra. Gracias porque nos confrontas también respecto a nuestra manera de ser. Te ruego que tú puedas crear en cada uno de nosotros un corazón humilde y sensible a ti, que pueda día a día acudir y ser consciente de esta necesidad de perdón que únicamente tú, Dios, puedes entregar. Gracias te damos porque a través de tu palabra nosotros podemos también reflexionar en las cosas en las que estamos mal y poder trabajar para poder ir cambiando esas cosas que a ti no te agradan. Te ruego que puedas hacer de cada uno de nosotros un instrumento tuyo, que pueda llevar tu mensaje y tu paz a donde sea que se necesite. Gracias te doy por esta oportunidad, por esta clase, y te ruego que seas con cada uno de nosotros
en lo que tengamos en esta nueva semana, como lo ha sido ya hasta ahora. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, esto era la clase de hoy y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.